In today's talk, we will discuss personal and commercial migration and expansion, ALTAC International Ally. Welcome, everybody. Muy buenos días. Continuando con los programas de Alta Top, nos toca hoy día revisar la coyuntura económica y las consideraciones que están produciéndose en nuestro país hermano Argentina. Para esta oportunidad nos acompaña nuestro socio y colega de Rodríguez Bachi, miembros de Alta International en Argentina, para que nos haga una pequeña presentación sobre estas consideraciones. Muy buenos días, Jorge. Bienvenido a Alta Top. Buenos días, Juan. Un gusto y un placer para mí participar en estos eventos. Vamos a comentarles, por supuesto, la situación muy particular que estamos viviendo en la Argentina, que lamentablemente, de alguna manera, si bien coincide con toda la región, en nuestro país, si vemos los indicadores, se ha puesto mucho más complejo, ¿sí?, que en la media del resto de los países. Argentina, bueno, haciendo una breve introducción, tiene una población de 45, casi 46 millones de habitantes, una superficie de 2.800.000 kilómetros cuadrados, tiene una moneda, el peso argentino, y pertenece, entre otras agrupaciones, al G20, al FMI, al Mercosur, OEA, ONU y UNASUR. Vamos a ver cuál es la situación actual del país. Vamos a empezar primero analizando cuáles son las desventajas. O sea, si hiciéramos un análisis FODA, estas serían los problemas con los que nos enfrentamos hoy. El primer concepto es que Argentina tiene un déficit fiscal creciente. Gran cantidad de la población vive de subsidios del Estado, no está trabajando. Hay un sistema de apoyo al desempleo que se ha transformado en una pandemia casi, porque un montón de gente, en virtud de la cantidad de subsidios que recibe del Estado, gana o recibe por mes lo mismo que ganaría trabajando. Con lo cual, por supuesto, prefiere u opta por vivir de sus subsidios y no salir a buscar trabajo. Esto es un problema que socialmente va a ser muy difícil de cambiar porque va a llevar muchos años hacer esta traspolación a que vuelva a implementarse la cultura del trabajo en la Argentina. En el mes de mayo, por ejemplo, otro indicador importante, el empleo público superó al empleo privado. ¿Qué significa esto? De que hay cada vez menos gente que aporta para sostener a la estructura del país. Como también pasa en varias partes de Sudamérica, tenemos un síndrome de una gran corrupción a nivel estatal. Lamentablemente, las autoridades, empresarios y demás relacionados con la obra pública están transitando juicios increíbles, ¿sí?, de corrupción en la obra pública, lo que de alguna manera también perjudica al país en cuanto a su imagen. Tenemos una inestabilidad política manifiesta. El partido gobernante, que surgió como una especie así de alianza entre varias fuerzas políticas, realmente tiene hoy tres cabezas. Una es el presidente, otra era el presidente de la Cámara de Diputados, devenido hace una semana en superministro de Economía, y la vicepresidenta. Lamentablemente, entre ellos tres, que son los que están manejando la política del país, no existen acuerdos, no tienen todos la misma visión, con lo cual es un triunvirato que está manejando políticamente el país, que no tiene una similitud de ideas. Entonces, lamentablemente, estamos otra vez en el bendito péndulo que yo siempre menciono, donde se toman medidas de extracción populista y después se trata de compensar esto con medidas de extracción, digamos, de alguna manera ortodoxas, ¿no es cierto? Hay una inestabilidad económica manifiesta que también surge de esta inestabilidad política. Tenemos también una inestabilidad tributaria. ¿Por qué? Porque si bien en nuestro país
como en la mayoría los impuestos deben ser establecidos por una ley del Congreso, y hoy el partido gobernante no tiene las mayorías en el Congreso como para generar nuevos impuestos, que son con los que siempre se trata de alguna manera de corregir los desfasajes económicos, castigando a la actividad privada. Al no tener la posibilidad de generar nuevos impuestos, ahora están tratando de imponer anticipos a algunas empresas con respecto a la renta que van a obtener el año que viene. O sea, anticipos adicionales en virtud de que han tenido supuestamente se han visto favorecidos por la guerra de Rusia-Ucrania. Esto genera también, como decíamos, una inestabilidad tributaria. O sea, es muy difícil de alguna manera hacer planificación cuando no sabemos bien cuáles van a ser las normas y las reglas que vamos a tener que cumplir cuando termine el ejercicio. Esto también conlleva una inestabilidad jurídica que a nivel de lograr inversiones extranjeras es muy antibeneficioso. Argentina atraviesa desde hace muchos años, ya como algo endémico también, un endeudamiento externo e interno importante. El gobierno anterior, por ciertas condiciones de tasas y cierta posibilidad de acceder a un crédito con facilidades del FMI, transformó la deuda en pesos, la deuda local, la transformó en deuda externa. En los compromisos, por supuesto, no se pudieron cumplir con este gobierno. En el medio también sufrimos la pandemia, que renglón aparte y a mi impresión fue muy mal manejada, porque fuimos uno de los países que más frenó la economía, o sea, porque estuvimos con un aislamiento extremo, exacerbado, y se ha cambiado el tomar deuda externa por emitir deuda interna. Ya la deuda interna que se ha generado en estos años de gobierno supera a la deuda externa que se había generado en el gobierno anterior, que fue canje de deuda interna por externa, ¿no? Con lo cual, hoy el frente está muy complicado, no solo a nivel externo, sino a nivel interno también. Estamos asistiendo a una falta total de divisas, o sea, el país, el Banco Central no tiene divisas, no tiene dólares para poder pagar las importaciones. Argentina es un país agroexportador, la mayoría de sus ingresos por exportaciones proviene de los productos del campo, pero vamos a ver ahora que hay una disparidad entre los distintos tipos de cambio, y hace que los productores esperen para liquidar las exportaciones, porque no les conviene cambiar, o sea, liquidar los granos, por ejemplo, con un dólar que no les es favorable, porque los insumos no los pueden comprar al mismo dólar. Ya lo vamos a explicar un poquito cuando veamos los tipos de cambio. Hoy esta falta de dólares está reduciendo totalmente las importaciones y está generando de que se empiece a frenar las cadenas de producción. Por ejemplo, la industria automotriz está teniendo graves inconvenientes porque no tienen insumos. Todos sabemos que hoy las empresas globales producen, no sé, las cajas de cambio en un país, las ruedas en otro, las carrocerías en otro, y todo se integra. ¿Para qué? Para especializarse, para tener mayor producción y ser más eficientes. Entonces, el hecho de frenar las importaciones hace que esas cadenas de distribución que dependen de repuestos de otros países, de accesorios de otros países, estén paradas, se estén frenando. Como ya les dije, existe una disparidad de tipos de cambio, o sea, tenemos un cambio oficial al cual se hacen las importaciones y se liquidan las importaciones, que nada tiene que ver con otros tipos de cambios, como el que se maneja en el mercado negro, y algunos otros tipos de cambios que ya vamos a explicar en las próximas diapositivas.
Como les decía, hay un tipo de cambio ficticio para liquidar exportaciones. Para dar un ejemplo, si yo realizo una exportación de un servicio y me pagan este servicio $100, a mí el banco me obliga a liquidarlos y me van a entregar pesos, nunca voy a poder cobrar dólares. Entonces, esos dólares me los liquidan al tipo de cambio oficial. Me van a dar a razón de 140 pesos por dólar. ¿Qué pasa? Si yo quiero volver a transformar ese ingreso en moneda extranjera, voy a tener que acceder a otros mercados de cambio, con lo cual el dólar me va a costar aproximadamente 284 pesos en adelante. Con lo cual, realmente el exportar hoy pasa a ser un problema porque la rentabilidad que se podría estar obteniendo de una exportación de un servicio no se da. Y esto hace que las empresas empiecen a buscar muchas alternativas para generar empresas en el exterior para poder facturar desde el exterior. Hay un éxodo de capital humano y empresarial creciente. Uno de los casos más relevantes, más importantes, es el del dueño de Mercado Libre, básicamente porque Argentina ha impuesto el año pasado un impuesto a la riqueza, donde gravaba de manera importante todos los bienes que tuvieran los argentinos, tanto sea en el país o en el exterior, y de alguna manera Uruguay no tiene esas tasas, esos impuestos, con lo cual mucha gente se fue a radicar, no solo fiscalmente, porque es un tema para hablar en una próxima charla. No es tan fácil perder la residencia fiscal en la Argentina hoy en día, pero sí lo están discutiendo y se fueron a vivir y a establecer en un país que es mucho más amigable respecto de los impuestos. Pese a todo esto, y para no ser tan, y no ver solamente el vaso medio vacío, Argentina tiene algunas particularidades que siempre la van a hacer de alguna manera tentadora y con posibilidades de revertir los problemas que tienen, como ya ha pasado en muchas oportunidades, ¿no? Hoy en día, para aquel inversor extranjero que quiera venir a la Argentina, los precios a los que puede comprar una empresa son sumamente competitivos, valuados en dólares. Argentina tiene una abundancia muy grande de recursos naturales, agropecuarios, tiene petróleo, tiene gas, tiene la nueva niña mimada del mundo, son las terceras reservas de litio a nivel mundial. Y tiene otros minerales también que tampoco se explotan en su totalidad por problemas de resistencia de los habitantes de lugares cercanos a donde estarían las minas, pero hay un potencial importante de recursos minerales. Y otro tema que también es importante es que existe una capacidad humana, técnica, muy valorable. Y por sobre todas las cosas, un poder de adaptación, de asimilación y de reinvención que tenemos los argentinos, que de alguna manera nos ha sido este ejercicio que hemos vivido durante todas nuestras vidas, por lo menos los que nacimos del año 60 en adelante, hemos vivido todas nuestras vidas atravesando crisis. Crisis que devienen después en épocas de tranquilidad y de algún tipo de esplendor, pero que vuelve el ciclo a ponerse negativo en otra oportunidad y así vivimos en este sube y baja constante y permanente al que ya de alguna manera hasta nos hemos acostumbrado. Vamos a ver algún dato macroeconómico para orientarnos, ¿no? Si ven en el gráfico de la izquierda, es la muestra de la evolución del comercio exterior argentino, ¿no? Y de alguna manera, como ven esa línea roja que es el resultado de importaciones y exportaciones, el saldo comercial, como ven, en el año 2017-2018 fue negativo. Argentina, que es un país principalmente productor de productos primarios, no se puede dar el lujo de tener una balanza comercial negativa, porque
Otro de los grandes desafíos que tenemos es de exportar con mayor valor agregado al que estamos exportando. O sea, no le conviene a Argentina exportar soja en grano, le conviene a Argentina exportar más soja transformada en aceite, soja transformada en alimentos, pero bueno, también parte de una matriz industrial que hay que favorecer, que tiene que ser política de Estado para que esto realmente empiece a dar sus frutos y empecemos a acostumbrarnos a realmente no solamente aprovechar los recursos naturales que nos vienen fácil, por decirlo de alguna manera, y preocuparnos un poco más por agregar valor agregado a la producción nacional. Si hacemos una comparativa de algunos datos del año anterior, del primer trimestre del año anterior y de este trimestre, como vemos, son todos indicadores negativos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, que el PBI el año pasado era, la variación interanual era del 6% y este trimestre, perdón, comparado con el anterior es del 0,9%, ¿no? Como cifra así importante. Si miramos el índice de inversión que el año pasado y saliendo de una pandemia era de 12,7, este año es de 3,3. O sea, estos indicadores no auguran un buen futuro. El consumo, que el año pasado había variado en 9,3%, este año varió en 3,2%. Y el consumo público, que el año pasado fue de 6,5 en el trimestre, este año evolucionó en el 0,7%. Si miramos las exportaciones, por ejemplo, han bajado el 2,3%, o sea, es un índice negativo de exportaciones que, como mencionábamos, para la Argentina es muy importante. Y las importaciones, que habían variado en el trimestre anterior el 28,1%, este año, este trimestre, variaron nada más que el 7,6%. O sea, Argentina es un país que, por supuesto, está inserto dentro de una globalización. El vivir con lo nuestro, como decía un economista hace muchos años atrás, hoy no es aplicable en un mundo globalizado. Muchas empresas son multinacionales y muchas pymes, de alguna manera, están dentro de sus líneas de producción y abastecimiento con algún insumo, con algún servicio, con lo cual pensar en encerrarse y vivir con lo que producimos porque estamos tranquilos, porque tenemos para comer, no es la solución para un país moderno, un país insertado en el mundo. Lamentablemente también a nivel político, Argentina no ha definido su alineación con ningún bloque, ¿no? Se coquetea con China, se coquetea con Rusia y después se va a Estados Unidos a pedir apoyo para que aprueben la refinanciación de fondos con el Fondo Monetario Internacional. Inclusive hasta al principio de la invasión rusa a Ucrania no hubo una manifestación explícita de condena porque hacía un mes antes nuestro presidente había ofrecido a China y a Rusia ser la puerta de entrada de esos países a América. Así que, como vemos, las políticas errantes que llevamos a cabo, de alguna manera, conforman este combo explosivo que estamos viviendo hoy en día. Esto es un ejemplo, ¿no? Fíjense, nosotros tenemos, por ejemplo, 6 tipos de cambio distintos que se usan para cada tipo de operación que realicemos. Por un lado tenemos el dólar oficial, que es el dólar del Banco de la Nación Argentina, que al 10 de agosto a las 15:46, porque esto varía minuto a minuto, estaba compra 132, venta 140. Ahora, el dólar no oficial, el dólar blue, como se lo llama, el dólar extraoficial que se vende en las cuevas, que venden los arbolitos en la calle, en cambio está a 290 o 295 para la venta. Y como ven, si bien el dólar del Banco Nación se mantenía estable, sin variaciones, el dólar blue en este caso, a esta fecha y a esta hora, había aumentado un 0,68%. Hoy en día, si una persona
quiere comprar dólares para lo que necesite, no importa, para atesoramiento, para lo que requiera hacer o para hacerle un regalo a un hijo, tiene que ir a un mercado no oficial, un mercado negro, y lo va a pagar 295. Existe también un dólar turista. Cuando yo salgo al exterior y compro un hotel, lo gasto con una tarjeta, me cobran el dólar oficial más un 30% de un impuesto país, que es un impuesto para la inclusión social, en teoría, como su nombre lo dice, por una Argentina inclusiva y solidaria, es el nombre del impuesto, país. Y además me realizan una retención, una percepción del impuesto a las ganancias del 45%. Cosa también que es totalmente ilegal porque la tasa máxima de impuesto a las ganancias es del 35%. Entonces, de cada gasto que yo realizo en el exterior, me están cobrando una retención a cuenta del impuesto que voy a pagar recién el año que viene del 45%, cuando mi tasa máxima de impuesto es el 35%. ¿Qué pasa? ¿Por qué subieron esta retención? Porque esto lo puede hacer, como explicaba antes, el Poder Ejecutivo. Querían subir, si tenían la intención de aumentar la cuota del impuesto país, hubiera tenido que pasar por el Congreso, donde hoy no tienen las mayorías como para votar un aumento tributario. Entonces, como es resorte del Poder Ejecutivo, con ciertos visos de cuestionamiento realmente, aumentaron la tasa de percepción o de retención del impuesto a las ganancias. Bueno, el dólar mayorista es similar al dólar del BNA, es lo que se maneja entre entidades financieras. Y después tenemos una alternativa que yo digo que es semioficial. ¿Por qué? Porque es lo que llamamos el contado con liquidación o el dólar MEP. Estos dos dólares se manejan de la siguiente manera. A través de la compra en pesos de una acción que cotiza en el exterior, entonces a mí me cobran el valor, vamos a suponer una acción de Google, por ejemplo, que cotiza en la Argentina y cotiza en Nueva York. Entonces yo compro un título, ¿sí? Me lo cobran en dólares al valor del dólar de 283 pesos, ¿sí? Como ven, muy similar al dólar extraoficial o negro o blue. Y después yo vendo esa misma acción, después de un tiempo, un parking, como se llama, en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos la vendo en dólares y me hago de los dólares. Esta operación es legal, pero si la realizan empresas o los dueños de las empresas, después no los dejan importar. ¿Qué significa esto? No les venden dólares oficiales para poder importar, porque utilizaron el dólar contado con liquidación. Y en teoría, como tienen dólares, el Estado o el gobierno lo que dice es, bueno, si se hicieron de dólares, úsenlos para pagar la importación. O sea, este es un mercado que es oficial de alguna manera, porque no estoy cometiendo un ilícito en operar en este mercado, a través de lo que se llama el dólar bolsa o MEP o contado con liquidación. El problema es que este dólar cuesta 283, está igual que el dólar blue. En consecuencia, ¿qué pasa con los productores agropecuarios que están muy en vilo en estos momentos? No quieren liquidar las exportaciones porque no llegan a cobrar ni siquiera el dólar del Banco de la Nación Argentina, porque sobre las exportaciones existen retenciones que cobra el Estado, con lo cual el dólar que están recibiendo es el equivalente a aproximadamente 100 pesos por dólar, cuando en realidad, si esta gente después tuviera que usar dólares para comprar un insumo, los va a tener que comprar con un dólar que va a costar 283 pesos o 290 pesos como mínimo. Con lo cual, ahí vemos realmente lo complejo que está haciendo operar en la República Argentina, en el bien más más lógico que tenemos, que es la producción agropecuaria, y la que
En definitiva, en un momento que a través de la lamentable guerra que se está llevando a cabo en Ucrania, los alimentos están aumentando y el mundo necesita alimentos. O sea, en un momento donde Argentina podría aprovechar que es gran productora de alimentos, hay una frase que nos enseñaron en historia que durante la Segunda Guerra Mundial se decía que Argentina era el granero del mundo, porque era el proveedor principal de Europa de granos. En vez de aprovechar esta situación y favorecer a la industria, al agro, mejor dicho, al contrario, estamos hablando de aumentar las retenciones. O sea, el Estado tiene una voracidad desmedida que en vez de realizar un ajuste fiscal para acomodar las cuentas, como les mencionaba, a través de los subsidios que están otorgando, no solamente a las personas, hay subsidios a la electricidad, hay subsidios al gas, hay subsidios al transporte, o sea, hay un montón de actividades que se subsidian en el país. Entonces, en vez de utilizar esos dólares para realizar estos subsidios, realmente los tendrían que utilizar para promover la exportación y aprovechar las oportunidades que está dando el mercado mundial. No, aquí hacemos al revés. Le estamos poniendo ahora una retención adicional a las empresas que se vieron favorecidas porque los precios de los commodities aumentaron. El flagelo de la inflación. La única época de mi vida donde me olvidé de lo que era la inflación fue en la década de los 90, porque Argentina había adoptado una pseudo dolarización que llamábamos 1 a 1, porque se había equiparado el valor del dólar con el valor del peso. Un peso equivalía a un dólar y el mercado de cambios era totalmente transparente. Y recuerdo de que la gente andaba con pesos y dólares en su bolsillo, hasta he visto dejar propinas en dólares en un restaurante argentino por un argentino, porque realmente nos habíamos acostumbrado que valía lo mismo, ¿no? La inflación está creciendo, el índice de julio fue del 7,4%, la proyección anual, si tomamos este índice, está dando arriba del 100%, el Banco Central ha aumentado las tasas al 89%, con lo cual estamos realmente entrando en una espiral inflacionaria muy importante. Como les decía, este es el cuadro de la deuda externa, que como ven creció mucho en el 2017-18, justamente porque se canjeó deuda interna con altos intereses a deuda externa con menores intereses, apostando a que el dólar se iba a mantener estable. Hoy el problema nuestro es la deuda interna realmente, ¿no? Se ha acrecentado 60.000 millones de dólares aproximadamente la deuda interna en bonos y demás en los últimos 3 años. Respecto de lo que les decía, que Argentina tiene una capacidad importante de materia gris, que es un elemento importante para poder exportar conocimiento y servicios. Lamentablemente, en nuestra juventud hay una especie así de costumbre, de hábito que se ha tomado de pensar en recibirse, de terminar la universidad e irse del país, ¿no? Todo esto que estuvimos hablando genera en los jóvenes más ansiosos que uno la incertidumbre y la posibilidad de buscar mejores condiciones laborales. Así que es algo lamentable, porque realmente nuestra materia prima humana todavía sigue siendo importante y genera uno de los puntos fuertes del país, ¿no? Aquí vemos que si tomáramos desde el año 74, la alfabetización, el nivel terciario ha subido muchísimo. O sea, hoy hay muchísima gente, el 18,7% de la población tiene un estudio terciario universitario completo, lo que en cifras comparadas con otros países de la región estamos muy bien ubicados. Lo que sí también hay que reconocer que este aumento en la cantidad de gente
con estudios secundarios y universitarios completos, no es indicador de la calidad. O sea, ha habido una proliferación de universidades locales que ha permitido que mucha más gente pueda estudiar y se pueda recibir, pero a mi criterio, y es una opinión totalmente personal, no tenemos tanto personal docente como para la cantidad de universidades que se abrieron, personal docente de calidad, con experiencia, con posibilidad de transmitir conocimientos reales, y también hay una especie de instrucción de parte del Estado de mejorar este gráfico a costa de la exigencia. ¿Qué significa esto? Cada vez las exigencias para aprobar las materias son menores, cada vez los alumnos pueden de alguna manera llevarse más materias previas, pueden de alguna manera solamente con completar algunos conceptos aprobar materias que no han podido cumplimentar durante el año. Hay unos análisis, no los puse porque son muy nuevos, que miden la calidad educativa, y si bien la cantidad educativa aumenta, la calidad educativa disminuye, que es un tema también para mí muy importante, porque sostengo, como muchos otros, que la educación es uno de los pilares fundamentales de cualquier país. Bueno, vamos como cerrando a un resumen del éxodo de empresas que estamos padeciendo, ¿no? ¿Qué buscan las empresas? Bueno, lo que están buscando es una carga tributaria equitativa, no creciente, no una de las más altas de la región. Están buscando algún tipo de incentivos fiscales, como se dan en otros países, como nuestro vecino país de Uruguay, como nuestro vecino país Paraguay, donde realmente, motivados por atraer industrias, por atraer empresas, están dando alicientes para la inclusión de empresas, y lamentablemente muchas empresas están migrando, muchas multinacionales están cerrando sus sucursales porque el producido, la ganancia que tienen en nuestro país no puede ser girada a las casas matrices, con lo cual, como veíamos, tampoco pueden comprar dólares. Entonces, el gran problema hoy es que se quedan con pesos que se devalúan a razón de un 90, un 100% anual, y no tienen otra alternativa. Muchas empresas multinacionales han comprado oro, lingotes de oro, como se venden para atesoramiento. Hay empresas multinacionales que han comprado propiedades en barrios cerrados, departamentos, para tratar de mantener con esos pesos que tienen de sobra el poder adquisitivo. Las empresas que prestan servicios como nosotros, si tenemos un excedente, no podemos comprar más materia prima. Y si la materia prima, y en el caso de las industrias, que la materia prima es importada, tampoco le dejan estoquearse en materia prima, porque implica darle dólares a valor oficial, y el Estado no quiere porque no tiene. Entonces, realmente se está haciendo muy complicado trabajar en Argentina en el día de hoy. Como mencionamos, ¿no es cierto? Esto es un breve resumen: la alta y creciente carga tributaria, la imposibilidad de girar divisas a las casas matrices, los tipos de cambio de liquidación ficticios, y la inestabilidad política, económica, tributaria y jurídica, ¿no? Nosotros estamos ante la alternativa el año que viene de un cambio de paradigma respecto de lo que indican las encuestas. El otro día se publicó una encuesta bastante importante donde mencionaba que que la mayoría de la gente estaría votando a un gobierno de centro derecha, ¿no? Realmente el avance que estamos teniendo hacia el populismo no nos facilita, y lo único que logra es que las empresas se vayan del país, ¿no? Ese es un poco un resumen general muy rápido de la situación. Yo, si bien por supuesto estamos asistiendo a empresarios que están haciendo sus pasos en el exterior, y a través de la red alta, que esto se facilita muchísimo, la idea es que soy un empedernido entusiasta
quiero a mi país y espero que un cambio de política en las elecciones del año que viene nos permita entrar en un ciclo así positivo, ¿no? En una espiral creciente que permita que Argentina vuelva a ser otra vez un receptor de inversión extranjera, porque como les mencionaba, tenemos las herramientas y el material humano para poder realizarlo. Pero lamentablemente lo que hoy les tengo que contar es la situación que estamos más que viviendo, padeciendo, ¿no? Eso es un poco todo. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos esta mañana y sobre todo por graficarnos, como tú has dicho, un resumen que nos ha mostrado la situación de Argentina, los aspectos positivos y negativos, y desde ya te comprometo para que podamos ahondar sobre todo en las estrategias que tu organización tiene para las empresas que dentro de esta coyuntura que tiene el país Argentina, pues definitivamente hay alternativas para mitigar o desarrollar menores impactos, y estoy seguro que ahí la capacidad profesional de Rodríguez Bacci, Altac International en Argentina, de una u otra manera servirán para que muchos empresarios y personas puedan ser asesorados por tu organización, tratando de promover que Altac sea el activo más confiable para la organización. Muchas gracias por estar esta mañana en Alta Talk, Jorge, y nuevamente te comprometido para la siguiente presentación. Un abrazo grande para ti. Perfecto, Juan, muchas gracias. El gusto ha sido mío y cuenta conmigo, por supuesto, para contarle qué estamos haciendo como miembros de Altac International para ayudar a nuestras empresas a proyectarse al extranjero y a mitigar, como bien tú dices, los problemas que hemos explicitado. Muchas gracias a todos, gracias a los oyentes y a disposición de todos. Un gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y ya saben, en Alta Top vamos a seguir generando programas y detalles para que ustedes puedan estar informados, y como Altac International siempre renovando el compromiso de ser el activo más confiable para sus organizaciones y para las personas. Muy buenos días y muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias. Thanks to our guests for joining us today. We look forward to see you every Wednesday with a new conversation at Altac Talks. Do not forget that you can find us on social media as Altac International and Altac Latam. We strive to be your most trusted asset. Altac Talks, global expertise to